ideologías en este curso, sino también doctrinas o formas de alcanzar y de mantener el poder. Ella dice que la base del fascismo, de alguna manera, es la violencia, la intimidación, y que estos métodos, que ya lo vamos a ver bien en el caso de Mussolini, son clave, y que puede ir tomando también, como decía Humberto Eco, distintas formas. Así que bueno, con esta introducción le damos la bienvenida a nuestro profesor invitado de hoy, que es el único que es figurita repetida del curso, Andrés de Gaetano, un queridísimo amigo que tuvo la generosidad de aceptar estar en 2 de nuestros cursos, en populismo y ahora en fascismo. Así que bueno, saludarte, Andrés, y agradecerte enormemente. Bueno, Grego, muchísimas gracias por la invitación. Más que una gentileza, es un gusto poder compartir. La verdad que me llevé una muy grata experiencia la reunión pasada. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? ¿Todos escuchan bien? Sí, Bueno, sí. muy bien. ¿Cómo están todos antes de comenzar? Veo que hoy somos 146, unos poquitos menos, pero un número verdaderamente alto. Por ahí, bajo esta mecánica, esta metodología, uno no termina de dimensionar a cuánta gente llega o cuántos somos los que participamos o compartimos de este espacio tan minúsculo que es una pantalla. De hecho, al frente mío yo apenas veo 5 por 4, nada, apenas 20, si mal no estoy contando, pantallas de 146 personas. Pero mis apreciaciones o a lo mejor lo que yo pueda transmitir hoy llega a un universo mucho más grande que el que podemos ver. De ahí que cuando uno repiensa esto, lo reflexiona y toma dimensión, es verdaderamente gratificante tener esta posibilidad. Además, creo que coincide nuevamente que hay gente de todos lados, podemos decir hasta de todo el país, había varias provincias. Así que es un gusto poder participar, más que una gentileza. No sé qué tal le fue con mi anterior clase, por los comentarios que Grego al menos me maquilló, me dijo que estuvo muy bien. Espero que sea nuevamente así, la verdad que me interesa mucho. Yo estoy acostumbrado por ahí en la universidad a clases eh, más dinámicas, con la cuestión presencial, el persona a persona, la calidez que implica la cercanía, pero Grego me ayudó muchísimo con sus intervenciones y espero que ustedes también hoy tengan más intervenciones. Gracias, Grego, nuevamente. Muchas gracias también, Gaspar, por la colaboración y gracias a todos ustedes por pudieran estar en otro lugar de la casa, ¿no? No es que únicamente están obligados a estar acá, han elegido acompañarnos, así que es bueno. Mi pantalla hacia la derecha. Sí, por supuesto que puedo ir viendo, pero bueno, trato de dejarla estática. Gracias por la aclaración, Claudia. Bueno, hoy nos convoca un tema también sumamente interesante, les debo confesar, sobre el cual tengo una predilección un poquito mayor. Grego lo sabía antes de invitarme, incluso que tenía cierta preferencia personal por esto, antes que el populismo. Creo que la clase del populismo fue muy buena, pero en esto tengo sí una predilección especial. Tuve la suerte de formarme con Jorge Edmundo Barbara, titular de cátedra de Derecho Político. Durante 10 años estuve al lado de él en la Nacional de Córdoba, y una persona que me transmitió cierto afecto por el romanticismo alemán y por el pensamiento político entre guerras. Eso me marcó a mí personalmente. Me acuerdo haber leído las primeras reflexiones sobre qué es la democracia, en esencia y valor de la democracia de Kelsen, un autor criado también prácticamente en el periodo entre guerras, y llevar a reflexionar el vaciamiento del sentido y todas las atrocidades que acompañaron a este periodo, cuánto nos deja eso. La clase de hoy también, al igual que la anterior, que es un poco el objetivo, nos sirve para desmitificar o desinflar muchas estructuras por ahí incorrectas
o banales que se han ido transmitiendo a lo largo del tiempo sobre qué es el fascismo, qué envuelve el fascismo, porque lamentablemente, como todos los términos políticos que terminan mediatizándose, carecen de cierta rigurosidad conceptual y se transforman en todo y en nada a la vez. Esto es importante rescatarlo. Como decía Grego, Humberto Eco se refería a esto, lo hacía esta otra autora. Yo personalmente me concentro en la segunda de las posiciones que asumía esta autora, pero debo advertirles desde ya que yo tengo una mirada un tanto restringida sobre qué es el fascismo, y esto es propio de la necesidad de contextualizarlo históricamente y tratar de dar las mayores precisiones conceptuales sobre qué es el fascismo. Y esto precisamente para quitarle pomposidad o quitarle mérito a las adjetivaciones continuas que tiene el fascismo. Y esto porque la palabra fascista, fascismo y su degeneración, facho, lamentablemente, forman parte de un imaginario casi colectivo y se utiliza como cierta arma ofensiva-defensiva, ¿sí? En esto de deslegitimar o desacreditar bajo este término. Sin embargo, el fascismo envuelve algo mucho mayor, algo mucho más complejo, y tiene particularidades que merecen detenernos a nosotros. Entonces, lo primero que debo poner en advertencia es que el fascismo como tal, forma parte de un proceso histórico muy puntual, en un escenario político muy puntual, con características muy puntuales, ¿sí? No es posible monoconceptualizarlo, es decir, dar un solo concepto definitivo, riguroso o terminante de qué es el fascismo, porque por supuesto se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y son sus características las que permiten a nosotros acercarnos o aproximarnos al fascismo y a qué fue este proceso que arrancó, como ya vamos a ver, siendo un movimiento político, después se transformó en un partido político, después fue gobierno y después adquirió un régimen político con una ideología propia. Junto con el fascismo suelen identificarse un conjunto de hechos o desarrollos políticos relativamente simultáneos, como el nacionalsocialismo, incluso como el franquismo, y pueden también incorporarse algunos otros procesos autoritarios que no llegaron a ser totalitarismos, como el planteo del propio fascismo. ¿Sí? Esto es importante ponerlo en resalto. Por supuesto que vamos a encontrar características que son comunes. Vamos a encontrar el culto al líder, vamos a encontrar la cuestión de las masas, vamos al desarme o a la desconstitucionalización del Estado, vamos a encontrar a muchos otros condimentos o condiciones que permitirían identificar al fascismo. Pero identificar el fascismo solo a través de sus caracteres nos puede llevar a cierto riesgo de encontrar fascismos donde no los hay, ¿sí? O de calificar o identificar muy rápidamente a procesos que nada tienen que ver con lo que era el fascismo histórico propiamente, ¿sí? Esto a modo de introducción para ya comenzar a trabajar. Le vuelvo a reiterar a todos que lo entretenido de este espacio es generar cierta interrelación con ustedes. No lo podemos hacer en personas, pero está abierto a preguntas, vayan anotándolas, vayan subiéndolas, y vamos trabajando de esa manera. Igual que Grego, total libertad para hacer interrupciones, consideraciones. Perdón, Sí. una aclaración. La clase de hoy la vamos a dividir así. Eso iba a mencionar. ¿Lo vas a decir vos? Perfecto, dale. La clase de hoy, y esto pese a que el objetivo, la invitación era hablar de fascismo, me parecía que era necesario
vincularlo con otras cuestiones de mucho interés o que podían ayudarnos a comprender qué es el fascismo por un lado, el totalitarismo y después un análisis sobre democracia y no democracia. Esto nos va a permitir no solamente entender el fascismo conceptualmente, sino vincularlo con esta cuestión más trascendental o que atraviesa a todos los procesos políticos de entreguerra, que son los totalitarismos, ver qué significa un totalitarismo, qué es, y por supuesto, entrar finalmente, y a modo de cierre, a la democracia y no democracia. Este juego dialéctico entre qué es democracia, qué no es democracia, qué hay al medio, para tratar de cerrar y ver si el totalitarismo forma parte de procesos democráticos, no lo extendía, escapaba, y sobre todo diferenciar, por ejemplo, con otros fenómenos, como por ejemplo son los autoritarismos, ¿sí? Que difieren mucho de los totalitarismos, aunque comúnmente se puedan llegar a confundir. ¿Les parece? Bueno, Grego, vos me vas guiando cuando quieras intervenir, interrumpir o cortarme el micrófono, no hay ningún problema. Cuando quieras la Perfecto. acabo. Bueno, todos tenemos una somera idea de qué es el fascismo. Esto forma parte de un concepto universalizado. Rápidamente lo identificamos con la Segunda Guerra Mundial y rápidamente nos lleva hacia la Italia de Mussolini. La gran mayoría de nosotros somos parientes, descendientes de quienes han tenido una experiencia muy cercana. Da la coincidencia que estoy leyendo en los comentarios esta familiaridad. Por supuesto, todos hemos tenido parientes en Italia, hemos tenido parientes en Alemania, en Europa, que han sufrido todo esto, y esto nos lleva a tener cierta cercanía o familiaridad con estos procesos políticos. De hecho, yo he conocido en persona a quien teniendo 17 años fue chofer del mismo Mussolini. Vive acá en Córdoba, aunque no lo crean, es una persona de 94 años, no 16, un poquito más tenía, que fue chofer, lo llevó una vez en motocicleta y varias veces en auto. Y lo que al principio a mí me parecía algo gracioso y por ahí poco fidedigno, una vez lo invité a tomar un café y me contó una historia que me llevó hasta el llanto, increíblemente. Al final de la clase de hoy les voy a comentar quién es, una persona aquí que vive en Córdoba, acá muy cerca de mi casa, padre de varios hijos, y que lejos, muy lejos de sostener una idea casi diabólica de lo que era Benito Mussolini, lo añora como una persona sumamente recta que lo invitaba siempre con galletas y café. Y esto hace pensar qué envolvía realmente y cómo una persona puede cambiar el destino de naciones y del mundo entero. Uno seguramente piensa cuando ve el final de estos procesos, bueno, pero ¿cómo nadie intentó frenarlo? ¿Cómo nadie intentó un acto heroico, que nosotros entenderíamos hoy como heroico, de matarlo, de asesinarlo? Bueno, todas estas cosas ocurrieron, pero es muy difícil hacer cursos causales hipotéticos o descontextualizar, ¿sí? Y esto nos lleva a recordar cuál es el escenario en que se encontraba Europa post Primera Guerra Mundial. La paz de Versalles no dio los resultados esperados y lejos, la paz de Versalles, lo que se firma luego de la Primera Guerra Mundial, y lo que se entendía como una preponderancia de potencias mundiales nacientes para mantener cierto equilibrio mundial. Lejos de eso, las condiciones de pacificación fueron muy adversas para Alemania, quien fue uno de los derrotados, que quedó con una deuda externa enorme,
quedó con una hiperinflación gigante y a su vez con la responsabilidad de pagar o solventar lo que eran los costos para las potencias que habían ganado la Primera Guerra Mundial. Italia, que era o se encontraba dentro de la liga de los ganadores, no había obtenido los resultados esperados. ¿Sí? Los territorios prometidos como motín de guerra no fueron entregados, sino que fueron apenas 2 regiones las que le entregaron, muy chiquititas, que habían sido ofrecidos igualmente como condición de su neutralidad, entonces no había ganancia. En relación a eso, el escenario que se presentaba era un escenario bastante fatídico, problemas económicos, problemas sociales y problemas políticos. Cuando nosotros imaginamos este escenario, debemos proyectarnos una idea de Europa central, una Europa envuelta dentro de una cuna o de un mapa de relación con otras potencias. Entonces, todo lo que pasaba en ese momento tenía un impacto directo sobre el resto de los países. Espadas grandes o espadas chicas, con los que se suele identificar el mapa de reorganización posguerra, tenía un impacto inmediato en este escenario. Entonces, Italia se sumaba a una suerte de victoria derrotada. Se contaba entre los ganadores de la Primera Guerra, pero en la práctica había sido derrotada. Esto traía cierta incomodidad, como les decía, política, social, económica, y cierto recelo a la línea de los ganadores. En ese escenario se entendía también el crecimiento del marxismo y del comunismo como un flagelo al desarrollo nacional italiano. Las promesas del internacionalismo comunista y de los trabajadores sometían a la burguesía, a las industrias. Entonces se vivía un clima de tensión muy importante. Esto mismo se puede repetir en el escenario de Italia y en el escenario de Alemania. Y esto es aprovechado como un caldo de cocción en el cual aparecen estos personajes como Mussolini primero, como luego Hitler, para generar una relación de dependencia o una relación de cercanía y las bases de la masificación. El culto al líder se da en un marco de desvalorización de la persona, en un marco de irracionalidad, que ya vamos a ver qué implica, y en una necesidad de adquirir símbolos de empoderamiento. Esto es parte de la estrategia que van a asumir muchos de estos personajes de entreguerra. No podemos definir, como les decía, monocausalísticamente, no, es posterior a la pregunta que me están haciendo, es posterior. Este escenario nos impide definir monocausalísticamente, es decir, de una sola manera, qué es el fascismo. Porque primero nace como un movimiento de protesta político, liderado por Benito Mussolini que tenía experiencia en guerra, había participado en la Primera Guerra Mundial, había estado en el frente, había adquirido cierta popularidad como periodista y a cargo de algunos periódicos que había fundado, y comienza a liderar cierto movimiento político con una falta absoluta de identidad ideológica. Si hay algo que caracteriza al fascismo es la ausencia absoluta, y esto me permito reiterarlo, absoluta, de una plataforma ideológica de rigor. De hecho, las bases ideológicas del fascismo pueden identificarse con el irracionalismo mismo, la ausencia de un fundamento teórico y de un fundamento ideológico o filosófico real, ¿sí? Esto hace que el fascismo pueda resumirse en un movimiento más oportunista, o que se va construyendo según un criterio acomodaticio del propio Mussolini.
pretendiendo legitimar sus fuentes y de esa manera ganar más adeptos a su causa. ¿Sí? Esto es algo que no podemos dejar de reiterar y de mencionar. Benito Mussolini carecía de una identidad filosófica o carecía de un posicionamiento ideológico claro. Vamos a ver que la base ideológica del fascismo termina de fundarse o de formarse una vez que él ya está instaurado en el poder. Es decir, contrario al proceso en lo cual los líderes o los movimientos políticos logran ascender, que es creando una base ideológica, masificando esa base ideológica, no, esto lo hace al revés. Ingresa por la fuerza, una de las características que va a predominar dentro del fascismo, la violencia, la fuerza física, el terror, que es identificado con la famosa marcha sobre Roma, que todos deben conocer. Pero bueno, para no detenernos mucho tiempo en la cuestión histórica, el fascismo nace como un movimiento político que va a reunir algunos criterios socialistas, antimarxistas, antiliberales, nacionalistas y antiinternacionalistas. Este amplio catálogo de cuestiones que va tomando desnudan este oportunismo o este acomodaticio personal de Mussolini. ¿Sí? ¿Cómo se llama el perro? Sí, entró, abrió la puerta y se metió. Se llama Frida. Ya ahí la sacaron. Tengo tres tengo. Como les decía, esto va a desnudar la falta de rigor metodológico y rigor filosófico y el predominio de la fuerza, porque precisamente lo que caracteriza al fascismo es la imposición, la fuerza y el temor, que es lo que precisamente lo van a llevar a ser nombrado como premier en reemplazo de lo que era el representante instituido o lo que era el gobierno del reinado de Italia antes que él asumiera. Por supuesto que él tiene también una trayectoria institucional democrática, esto hay que decirlo y no tiene por qué espantarnos. Sí es algo que suele incomodar, pero debemos decirlo, es la debilidad democrática lo que muchas veces abre la puerta a estos movimientos autoritarios que decantan en movimientos totalizadores, ¿sí? Esto genera cierto prurito, cierta incomodidad, pero no deja de ser cierto. Ya lo vamos a ver y es el final de esta exposición, mostrar cómo el debilitamiento democrático es el causante, como nos referimos al caso anterior de los populismos, pero es también el causante el ingreso de esos personajes. Mussolini se sirvió de la democracia, obtuvo escaños parlamentarios, participó de la vida institucional y poco a poco fue desarmándola, debilitándola bajo su propio dominio personalista. ¿Sí? Más aún, los 10 primeros años en la que Mussolini se encontraba en la función de premier, tenía beneplácito o resultaba cómodo para el propio rey y resultaba cómodo para el propio orden institucional italiano. ¿Y esto por qué? Porque Mussolini descubrió que existían luego de la posguerra espacios, porciones de personas que manifestaban descontentos, encontrados entre sí. Teníamos por un lado la alta burguesía y los comerciantes, vamos a tener también banqueros, financistas, vamos a tener los dueños de las industrias, vamos a tener los trabajadores, vamos a tener las instituciones. Lo que parecía irreconciliable, logró a través de su persuasión unirlos y constituyen la base de sus masas. Lo que parece irreconciliable, una convivencia violenta entre sus propios miembros, que a su vez fuera sustentada por los burgueses o por la parte más acaudalada de Italia. Y lamento también generar cierta incomodidad por esto, pero contaba con cierto beneplácito o complacencia desde la propia iglesia o desde el propio clero. Por acuerdos políticos o acuerdos institucionales existían.
no pretendo generar ningún tipo de tensión o fricción en principios personales, pero esto es real. Y los 10 primeros años en que él se encontró en el poder, generó un dominio personalista que invisibilizó al resto de las autoridades. Y él ocupó un lugar central, personalista, y poco a poco fue construyendo lo que hoy podemos denominar el culto al líder. Por supuesto que vamos a empezar a ver un montón de otros componentes que son los que caracterizan al fascismo, y lo vamos a ver. ¿Ustedes saben de dónde nace etimológicamente la palabra, qué es el fascismo? El fascismo nace de fascio. Fascio o faz, en realidad, era un símbolo de Roma antigua, del Imperio y la República, que representaba o simbolizaba el poder máximo o poder imperial. Era un conjunto de varas que formaban el mango de un hacha y en la punta un filo. Eso representaba no solamente el temor que producía, sino el castigo, la fuerza de coacción y castigo que tenían. Y esto no es tampoco algo menor, porque tanto en el caso de Mussolini como el de Hitler, ellos veneran cierta reminiscencia al pasado histórico, tanto de Alemania como al pasado histórico de Roma, y creen ser sujetos embebidos del poder suficiente para empoderar a su país y devolverlo al poder antiguo. En este caso, él se creía con las condiciones suficientes para devolverle al reinado de Italia el poder que alguna vez tuvo el Imperio Romano. Y esto se replica en todos los líderes de la posguerra, desde la Edad Media transitada la antigüedad, esta idea de retornar hacia la extensión imperial, hacia devolver el poder territorial que alguna vez tuvo. Y esto tampoco es inocente, porque esconde tras de sí una cuestión central en los totalitarismos: la eliminación o anulación absoluta de las autonomías personales, la desaparición de la persona con su propio valor, identificando al líder como un ser supremo capaz de descubrir por sí mismo las necesidades de su propio pueblo y llevarlas a la actividad. ¿Sí? Anula el raciocinio, la capacidad de descubrir por sí mismo qué se quiere, identificándola a través de las propias necesidades o pretensiones del líder. ¿Sí? Y esto no es menor. Esto atraviesa de manera transversal, como si fuese un corte transversal, a todos los procesos totalizadores de la entreguerra. ¿Sí? Alemania nazi y el fascismo de Benito Mussolini. Si nosotros tenemos que identificar el régimen ahora conceptualmente del fascismo, lo vamos a identificar a partir del 19, que es cuando se funda el fascio, o cuando se funda esta suerte de agrupación política bastante violenta, las escuadras, bueno, toda esta cuestión. Y recién en el 1921 se forma formalmente el Partido Fascista Italiano. ¿Sí? Ese es formalmente la apertura o la aparición en la vida política e institucional. Por eso decimos que tiene un primer tránsito desde un movimiento político más reaccionario, acomodaticio, hasta transformarse en partido político y comenzar a ascender. Pero lo extraño es que ese ascenso institucional queda trunco en el momento en que había reunido un caudal de más de 100.000 seguidores violentos que pretendían hacerse del poder por la fuerza misma. Esta noche veremos a Italia sometida bajo nuestro poder si es que no lo entregan por sí mismo. Frente a esto, y previo al asedio o la marcha sobre Roma, le otorgan el poder institucional a Mussolini, y Benito Mussolini se transforma desde ese momento
en el canciller o premier de Italia, manteniendo de manera formal la estructura del Reino de Italia. Existía un rey, existía un parlamento, existían ministerios, pero en la práctica él fue acumulando un poder y un dominio personalista y absoluto. Hasta ese momento, carente totalmente de un fundamento ideológico. Por supuesto, un proceso similar al de Hitler, como dice Carlos, un proceso muy similar. Y esto no es casualidad. Hay un aprovechamiento, primero una percepción sobre la crisis y la insuficiencia del propio modelo liberal democrático, aprovechado o cooptado y luego transformado en un trampolín de ascenso autoritario. Y esto no resulta extraño. Desde esa perspectiva podemos seguir hablando de la continuidad de los fascismos actuales. Sin embargo, el fascismo como tal se remite a este periodo de entreguerra hasta la muerte de Mussolini, que una muerte, no sé si muchos conocerán, donde parte de un pacto con Hitler ya en los últimos días, a él lo habían sacado del poder, se ha habido exiliado, después se queda en el norte de Italia, en una pequeña provincia, quiere formar un nuevo reinado, una nueva república, lo toman cuando él se estaba escapando con los nazis, lo fusilan y luego de su fusilamiento lo cuelgan durante muchísimo tiempo boca abajo. Esto es conocido, hay muchas fotos del propio Mussolini destruido. Gracias. Ahí vinieron a buscar a las perras que estaban dando vueltas. Gracias. Cérrame, por favor. Gracias. Así que bueno, eso es en cuanto al proceso histórico, el proceso de ascenso. Recordemos que hay un punto de inflexión también en la política o en la intención del propio, o la plataforma del propio Mussolini, que es a partir del pacto que realiza con Hitler, porque en realidad él tenía una perspectiva muy nacional o de expansión desde lo nacional. La nación forma el mito, ahora vamos a ver, del totalitarismo fascista, y él no tenía pretensiones de expandirse al igual que lo tenía Hitler con esta cuestión de la raza o elemento racial que lo tenía solamente Hitler y no formaba parte de él lo adquiere en último momento. Pero eso, y a modo de recapitular, la pretensión o la plataforma que va a guiar al fascismo es ser antiliberal, antidemocrático, antimarxista, antiinternacionalista, pero en la práctica es un nacionalista con algunos tintes socialistas, pero a su vez lo más extraño es que sostiene e incluso fortalece la estructura del sistema capitalista italiano a través de un intervencionismo corporativista, que ya lo vamos a ver, que son las corporaciones propias del fascismo. ¿Qué significa anti-internacionalista? Bueno, eso es muy importante. El internacionalismo es la plataforma o el presupuesto básico del comunismo. El comunismo plantea la unidad de los proletariados, de los trabajadores a nivel mundial. Esto es, por fuera de los estados o de la identidad de los propios estados. Plantea romper la estructura del Estado, finalmente, ¿no? En el grado máximo de evolución de las pretensiones marxistas, era eliminar el Estado, hacer un único Estado de los proletariados. Entonces tiene una perspectiva internacionalista, hacia afuera, romper, eliminar fronteras. Esto es contrario al nacionalismo, en el cual se va a fundar, por ejemplo, Mussolini. ¿Sí? Eso es importante que lo sepan, por eso es contrario al internacionalismo comunista. ¿Hasta acá alguna duda? Perdonen que haya sido tan No, perfecto. monotemático por ahí, pero queda claro, se entiende, esto es importante que lo sepan y entender el contexto en el cual aparece, que por ahí muchas veces es oscurecido o no es detallado al momento de analizar el fascismo, porque se van solamente hacia sus características, que es lo que vamos a ver ahora. A ver si me está faltando algo de todo lo que... No, algunas. Si querés, Andrés, yo hago Sí, un pequeño comentario. por supuesto.
antes de pasar al otro tema. Primero, un aplauso para Santiago Anauch, que hoy se recibió de licenciado en Administración de Empresas. Acá está en la clase presente, así que... Pero qué enorme honor. Porque miren, se recibió y en vez de estar tomándose una cervecita solo, pero bueno. Bueno, ¿la dónde estaría, no? Así que está acá, sigue estudiando. Así que bueno, un aplauso enorme, Santi, que es amigo mío del Mark Twain, del Bueno, cole. felicitaciones. Bueno, no, yo un poco lo que quería decir es que de alguna manera lo, lo que pasó Mussolini tiene muchos paralelismos con lo que pasó Hitler, pero ya va a hablar bien Andrés de las diferencias entre el nacionalsocialismo o el nazismo y el fascismo italiano, que si bien, como les digo, tienen muchos puntos de vista en común, también tienen diferencias esenciales muy importantes que las tenemos que tener en este curso presentes. Eh, Mussolini, como bien decía Andrés, participó de la Primera Guerra Mundial y hubo cientos de miles de italianos, al igual que cientos de miles o millones de alemanes que habían sobrevivido a la Primera Guerra Mundial y que habían vuelto a sus casas y que de alguna manera no tenían ni condiciones físicas, psicológicas, morales, económicas, sociales, de reinsertarse en una vida normal. Digamos, el servicio que uno ha visto en miles de películas americanas que tienen los veteranos de guerra en los Estados Unidos hoy en día, la asistencia psicológica, la reinserción social, los talleres, etcétera, imagínense que en esa época prácticamente no existían. Entonces, Y eso es muy importante, Grego, es muy, muy importante y tiene un solo dato. La Primera Guerra Mundial movilizó a cerca de 4 millones y medio de italianos y se cobró cerca de 900.000 italianos. Eso produce un estado de violencia muy latente que es una de las condiciones aprovechadas por el fascismo. y ustedes imagínense que después de haber experimentado esa violencia física tremenda en primera persona, ese pueblo vuelve a sus casas, vuelve a sus hogares desmembrados, destruidos, destrozados, interna y externamente, y ese fue el caldo de cultivo que de alguna manera, mano de obra desocupada, pobreza, crisis, fue gestando las condiciones necesarias para que se armaran estos grupos fascistas que al principio eran, bueno, los camisas negras, etcétera, una condición de banda de gente que había quedado excluida o marginada de la sociedad y que fue encontrando en Benito Mussolini quizá al exponente con el mayor carisma, con la mayor energía, con el mayor talento, y lo fue ungiendo en el líder que expresaba la angustia, la violencia, la disconformidad, la crítica y la impugnación al sistema todo. Había un rey, que era Víctor Manuel III, como bien decía Andrés, hoy en día Italia es una república después de un plebiscito que hubo, pero era una monarquía. Y al igual que Alemania, es uno de los estados europeos más nuevos, Italia como Alemania. A diferencia de Francia, que es una de las naciones más antiguas del mundo, Italia y Alemania se fueron formando a partir de múltiples estados y se integraron como una sola nación o como un solo estado muy posteriormente en términos comparativos con otras naciones de Europa. Entonces, lo que le pasó a Hitler de alguna manera es lo mismo, con la derrota, con la mano de obra desocupada, con los veteranos en la calle, con la economía destrozada, también encontró un terreno fértil para esta retórica y este discurso de la toma del poder violenta para tratar de canalizar de alguna manera ese resentimiento, esa bronca, y tratar de buscar soluciones inmediatas para un problema que no tenía soluciones inmediatas. Eso por un lado como un comentario sobre eso que Albright, la autora que yo les hacía referencia, lo destaca muy, muy importantemente, al componente sociológico que tuvieron estos movimientos. Después otro comentario que, como decía Andrés, hay muy poco sobre el base teórica o base intelectual al inicio de estos movimientos que empezaron a surgir en la década del 20. Ahora, después, en la década del 30, ya ellos en el poder
empezó a haber un movimiento de intelectuales que empezaron de alguna manera a adornar o a darle contenido teórico, ideológico o intelectual a un movimiento de poder que ya existía. Y acá me permito recomendar un autor que es Javier Cercas, que escribió su primera novela, en realidad no es la primera, sino la que lo catapultó a la fama, que es Soldado de Salamina, y que él ahí, porque digo esto porque muchos preguntan por el tema de España, y que es un tema muy importante. En Soldados de Salamina, Javier Cercas trae a un personaje que es prácticamente desconocido de la historia, que se llama Rafael Sánchez Mazas. ¿Quién era Rafael Sánchez Mazas? Rafael Sánchez Mazas era un compañero de José Antonio Primo de Rivera, que es el fundador de la Falange Española, que es el movimiento político, el partido político, que es el que le da sustento al general Francisco Franco, que como un militar estaba desprovisto de formación teórica, de filosofía política o ideológica en este campo. Sánchez Mazas pertenecía a la aristocracia del País Vasco, era de Bilbao, y de alguna manera pertenecía a una élite que estaba en contra o que se lamentaba del ascenso de las ideas democráticas, que no necesariamente eran socialistas, sino de las propias ideas democráticas, de inclusión de la clase obrera, de la ampliación del voto, es decir, de cómo la aristocracia o las élites empiezan a perder poder relativo porque las clases bajas empiezan a incorporarse al sistema político y al proceso. Rafael Sánchez Mazas expresa de alguna manera la nostalgia de la aristocracia por la España, en este caso, clásica, cristiana, católica, tradicional, porque ve que de alguna manera sus clubes, sus lugares empiezan a ser invadidos por gente que no pertenecía, digamos, a la alta sociedad española. Entonces él empieza a escribir artículos, obviamente cuando después viene la República Española o los republicanos, que algunos tenían ideas socialistas o comunistas mucho más, y él se va a Italia y se fascina con la Italia de Benito Mussolini, justamente por este componente nostálgico, que es el que hablaba Andrés, de una vuelta atrás, es decir, lo que algunos llaman una utopía regresiva, o lo que se usa la palabra reaccionario, de una añoración por un pasado idílico que se idealiza, porque obviamente que no se tiene una noción, se quiere volver a cierta idea fantástica o romántica de ese pasado, pero no pretenden dejar las comodidades que trajo la modernidad. Por eso es que es una idea irracional o romántica. Esa nostalgia por ese pasado, Sánchez Mazas y tantos otros intelectuales empiezan a darle fundamento político y encuentran, tanto en Franco, en España, como en Mussolini, en Italia, al que los defienda de ese pasado. Esto es absolutamente contradictorio porque, como también remarcaba Andrés, eran movimientos que de alguna manera se reivindicaban en los trabajadores, en los obreros, en las clases bajas, con lo cual ustedes ven este irracionalismo de cómo en un mismo líder, tanto los intelectuales de la aristocracia tradicional, que veían que a través de este líder podían recuperar un pasado de oro, de grandeza, convivían en conjunto con los sindicatos o con los obreros de las fábricas, y ambos se veían representados por el mismo líder. Esto es algo muy particular que tiene el fascismo, y que, bueno, como lo vimos en la clase pasada con Mauro, no tienen otras filosofías u otros movimientos. Bueno, sí, muy esclarecedor, muy interesante. No tenía conocimiento de este autor y la obra que mencionabas. La noté, de hecho la estaba googleando mientras hablabas. Vamos a salir un poquito de la parte más histórica o conceptual y vamos a ingresar a los caracteres que permiten desagregar al fascismo, y son los caracteres a través de los cuales se aproxima o ingresamos al entendimiento o la comprensión del propio movimiento. Lo primero que tenemos que recordar y fortalecer es esto de que el fascismo no es un régimen político,
esto se adquiere de forma tardía, inicia como un movimiento político, esto se institucionaliza a través de un partido político y luego ingresa a través de la persona de Benito Mussolini al poder y termina dotándose de una estructura ideológica para fundamentar su trabajo y llegar finalmente al totalitarismo. Ahora bien, podemos destacar 5 características, en realidad muchísimas más, vamos a englobarla o traducirla en 5 características más importantes. La primera, que ya dijimos, era un régimen carente absolutamente de una base ideológica de rigor. Si podemos definir cuál es su fundamento ideológico, es el irracionalismo. Y acá caemos en 2 cuestiones. La primera es que el irracionalismo era una corriente de pensamiento que ya existía, ¿sí? Por supuesto que era algo más satélite, no formaba parte de las escuelas de pensamiento centrales, que precisamente si se caracteriza la modernidad y la edad contemporánea es por el racionalismo. El irracionalismo pone el acento en la imposibilidad de captar y definir bajo una determinada doctrina o criterio todas las posibilidades de acción. ¿Sí? Entonces el irracionalismo existía como tal. Y en segundo lugar, vamos a denominar irracionalismo en tanto la obra encargada a Giovanni Gentile, que es el pensador o el filósofo a quien Mussolini ya en el poder le pide que en 2 meses redacte la plataforma ideológica, va tomando con un oportunismo distintos autores, como por ejemplo Hegel, quien era en sus propias bases filosóficas contradictoria a la propuesta que él mismo va a plantear. El irracionalismo se puede resumir como la excitación o motivación de sentimientos o percepciones no racionales de sus seguidores. De esta manera, la invitación que se hace es a generar disparadores no conscientes o no racionales, que escapen al cálculo de interés o al cálculo utilitarista que nosotros todos podemos tener normalmente entre costo y beneficio de determinado acto. El irracionalismo busca generar en el receptor el despertar de determinados sentimientos o determinados aspectos de la persona que invisibilicen el cálculo racional de su acción. En resumidas cuentas y de forma más concreta, despertar las emociones, excitar sentimientos que no se explican desde lo racional, movilizar pasiones, generar desde ahí efectos reactivos no racionales, que no se pueden explicar desde el cálculo racional que todos podemos hacer en determinado acto o acción. Todos nosotros decidimos conforme un cálculo de intereses, muchas veces más racional que otro, pero en definitiva todas nuestras decisiones tienen un cálculo de resultado, costo-oportunidad basado en qué me conviene, qué no me conviene y a dónde me está llevando esto. El irracionalismo que propone el fascismo es el despertar de esas emociones, desnudando reacciones no racionales.
¿Y para esto qué necesita? Primero, fortalecer la idea de una igualdad absoluta, pero no la igualdad desde la autonomía individual, sino precisamente la igualdad desde la destrucción del individualismo. Todos somos iguales, no por ser portadores de una individualidad o una autonomía. Todos somos iguales en tanto formamos parte de una masa que rinde culto a un guía o líder. Todas nuestras condiciones individuales que nos caracterizan como sujetos racionales y que se considera portador de la capacidad de descubrir qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos y conducirnos hacia allá. Esto genera dos cuestiones. Primera, la capacidad crítica o de reflexión individual, en la cual nosotros nos posicionamos desde nuestro lugar y nos enfrentamos reflexivamente a algo externo y evaluamos desde un criterio utilitarista la bondad o el reproche de eso. Esto es lo que busca anular el fascismo desde la perspectiva de la masificación, eliminar a los individuos en su individualidad, transformarlos en iguales dentro de una masa, encima despreciada por el propio líder. ¿Sí? Esta masa está convocada bajo un ideal común, bajo un mito, y ese mito es la nación, confundida a su vez con el propio Estado, en la cual las personas se transforman en simples eslabones de una cadena mayor al servicio de las pretensiones de un líder. ¿Ustedes van siguiendo esta lógica, esta construcción? Esto es una herramienta que permite un empoderamiento personalista absoluto, absoluto, en donde el líder se transforma no en un dirigente, sino que va a resumir las propias intenciones y deseos de esa masa a quien dice llevar o conducir. ¿Hacia dónde? Hacia un mito abstracto, que es la nación. Y esta es una diferencia central con el nacionalsocialismo, en donde el Estado no era el fin. Para el nacionalsocialismo el Estado era una estructura o una herramienta para los fines de la raza y del propio líder. En cambio, la nación y el Estado son un fin en sí mismo. Todo dentro y para el Estado, nada fuera del Estado. Eso va a resumir la característica más importante y que luego vamos a ver, que es el totalitarismo del fascismo. La ruptura absoluta de la división entre la persona y el Estado. La concentración dentro de ese propio fin, que es el Estado, que es a su vez un mito. La nación. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Esto lo vamos a volver a retomar porque es una de las cuestiones más interesantes y más importantes. Y esto tiene un fundamento no únicamente de político, sino desde la psicología, desde la sociología. Por supuesto que acá hay también una cuestión que es más fortalecida en el nacionalsocialismo, que es la propaganda, que es el marketing político, que es toda la estructura del Estado al servicio de la persuasión, de la masificación. Entonces, tenemos el mito de la nación como una de sus características, tenemos el liderazgo personalista bajo la figura de Mussolini, tenemos la idea del nacionalismo, y nos faltarían dos cuestiones. Primero, la idea del partido único, porque es despreciada por su propio líder. Acá me voy a detener y es importante la pregunta.
no me detuve el tiempo suficiente. ¿Por qué? Porque entendían que la masa cumplía una sola función: rendir culto al líder. No tenía en sí mismo un valor, carecía de importancia en efectos individuales, era despreciada en tanto lo consideraba carente de valor, y la única importancia era servir a los fines del propio líder y generar un denominador o una fuerza numérica. Nada más. No gozaban, a diferencia también del nacionalsocialismo, que sí considera a las masas y al individuo portador de una condición, que es la raza, ¿sí? Que no es este el caso. Esa es una cuestión súper importante de diferenciar. El mito racial es un componente muy, muy diferente del totalitarismo fascista al totalitarismo del nacionalsocialismo. La raza constituye uno de los pilares que van a fundamentar el mito del nacionalsocialismo y que van a fundamentar el proceso de expansión territorial, ¿sí? La relación Volksreich, pueblo y raza, bajo un Führer, bajo un líder, y un espacio vital, pero eso es propio del nacionalsocialismo. Acá no, la masa no cumple otra función más que de servir a los propios fines del líder y a catapultarle, a generar un valor hacia el propio líder, no hacia ellos mismos. Además, la persona carecía totalmente de dignidad, carecía totalmente de valor intrínseco. Esto es producto de la Primera Guerra Mundial y del estado beligerante que había quedado en la entreguerra, donde el valor de la persona se había perdido, las matanzas, la violencia, violaciones. Había un estado de excitación y beligerancia tan grande, un irraciocinio tan grande, que la persona no gozaba de dignidad, no era un valor en sí mismo. Y la masa representaba esto, la desvalorización del individuo propio y el solo fin de construir una masa. ¿Y qué era el corporativismo antes de ingresar finalmente al totalitarismo? Esto es una palabra con la cual se define comúnmente al fascismo. El corporativismo representa o traduce la injerencia del Estado como estructura absoluta y de poder total en la economía. Las corporaciones van a reemplazar a la relación directa entre trabajadores y empleados y van a evitar los motines, las huelgas, los lockouts. Va a corporativizar, va a crear entidades de representación en donde va a estar supuestamente, porque esto tampoco se logró en la práctica, van a estar representados los intereses del empleador y el empleado, patronos y empleados, donde, claro, exactamente como está señalando María Elizabeth, el verticalismo directo, la inmediatez disciplinaria. El corporativismo le va a servir también al Duce, le va a servir al propio Estado, porque va a generar un disciplinamiento verticalista absoluto, va a generar el dominio. En vez de tener que hablar o rendirle cuentas a los trabajadores, son las corporaciones lo que nuclean sus intereses y los invisibilizan en carácter individual. ¿Sí? Esto es una cuestión muy importante porque formó parte del plan estratégico económico o industrial de Mussolini. Eliminar a los trabajadores en su individualidad, agruparlos o nuclearlos bajo corporaciones y tener un dominio directo, eran como intermediarios. Había una economía capitalista totalmente intervenida por el Estado. Les pregunto, ¿alguna duda hasta acá? ¿Va siendo claro? ¿Van entendiendo? ¿Están aburridos, cansados? ¿No? Andrés, Bueno, sí, ya tenemos un montón de preguntas que las vamos, como siempre, a dejar para el final. Yo, sí, yo quería hacer una aclaración sobre el punto anterior, porque de alguna manera esta idea de la masa y del desprecio del líder hacia esa masa, que no tenía otro valor que rendirle culto, es una contradicción totalmente. con todos nos hemos preguntado
alguna vez, ¿por qué tal tipo, cómo no entiendo por qué esta persona es fascista? Y ustedes pueden reemplazar la palabra fascista por una que ya sabemos y que en el chat le están poniendo permanentemente, pero bueno, lo que digo es, ¿cómo, cómo tal persona, tal tipo culto, instruido, refinado, que ama la libertad, incapaz de matar una mosca, pacífico, recto, cómo esa persona puede adherir y votar y fundamentar y justificar determinados movimientos? Porque las hay. Y yo creo que esa es fuente muchas veces de la dificultad para la comprensión de estos fenómenos. Entonces, volviendo al libro de Cercas, y del ejemplo de Sánchez Mazas, por eso lo traje a colación. Sánchez Mazas era un poeta, era un escritor, era un tipo culto, y de alguna manera reunía todas estas condiciones, un tipo pacífico, que no portaba armas, y cómo en sus escritos llamaba a la sangre, cómo de alguna manera incitaba a la violencia, porque defendía el fascismo, etc. Uno puede entender, como decíamos antes, que un veterano de guerra, que había vuelto sin un brazo, que no podía reincorporarse a su antiguo oficio, que había muerto la mitad de su familia, bueno, y que sentía que el gobierno no lo representaba ni se podía reinsertar en el mercado y estaba lleno de violencia interior. Bueno, uno podía entender cómo esa persona, o un obrero que trabajaba en condiciones pésimas, se sintiera representado por el dulce. Pero ¿cómo gente? Y del libro de Serjas que dice, por lo demás, la aparente contradicción, porque viene hablando del libro, de una de las últimas publicaciones de novela de Sánchez Mazas, la aparente contradicción que tanto ha preocupado a algunos de sus lectores entre las belicosas ideas falangistas de Sánchez Mazas y su apolítico y estetizante quehacer literario, se resuelve si admitimos que ambas son expresiones contrapuestas pero coherentes de una misma nostalgia, la del mundo abolido, imposible e inventado del paraíso, la de las seguras jerarquías de un antiguo régimen que la ventolera inapelable de la historia estaba barriendo para siempre. Me encantó esta cita porque de alguna manera el irracionalismo, la nostalgia por el pasado, la ansiedad ante el mundo que uno conoció, que a uno le dio seguridad y que está dejando de ser, el cambio de época, la crisis, puede unir al tipo más culto, más pacífico, con el obrero o con el veterano de guerra en un mismo movimiento. Eh, por eso es que me parecía interesante traer este fragmento del libro. Muy interesante. Yo no les leí al principio de la clase un pequeño fragmento de la introducción del libro de Hannah Arendt. Lo vamos a hacer al final, la verdad que se me pasó, lo tenía programado, planificado dentro de la clase, lo vamos a hacer en mucha consonancia con lo que decía Grego, el origen del totalitarismo y donde refiere esta misma idea. Lo vamos a hacer después. Vamos a ingresar ahora a la segunda parte de la clase, donde me interesaría también llevarlos, que es la cuestión del totalitarismo, ¿sí? Esta palabra o este término con el cual se asocia a muchos movimientos políticos, el totalitarismo del nacionalsocialismo, incluso el totalitarismo comunista, se habló también, actualmente se habla de modelos totalitaristas muy vigentes, pero particularmente el totalitarismo que nos convoca hoy es el del fascismo. Lo primero que debo decirles es que la idea del totalitarismo, la absorción del todo, esto es que las partes queden incursas dentro del todo, no es algo nuevo. Hasta los regímenes democráticos participativos pueden ser totalitarios. Y me atrevo a decirles esto porque cuando doy clases en historia del pensamiento político y hablamos de la antigua Grecia, particularmente de la Grecia democrática, la Grecia platónica, la Grecia aristotélica,
la Grecia, la Atenas de Clístenes, se imagina o se proyecta una idea muy actual de democracia. Sin embargo, el ideal democrático o el ideal ateniense de democracia era un ideal de democracia totalizadora. ¿Sí? El totalitarismo no nace con Mussolini, no nace bajo el periodo entre guerras, sino que es propio de todos los modelos políticos previo al cristianismo. Es precisamente el cristianismo quien va a aportar o a romper la idea de que la persona rinde cultos de manera absoluta al Estado y forma parte indivisible de la estructura del Estado. Todos los regímenes políticos de la antigüedad, Roma, aún en su periodo republicano, todo el imperio, y en esto voy a poner el acento, lo que nosotros nos imaginamos, o este mito de la democracia ateniense, estaba sujeta a un modelo totalizador. ¿Y qué es el totalitarismo o los modelos totalizadores? La unidad indisoluble entre la persona y el Estado. El totalitarismo desconoce o invisibiliza a la persona dotada de individualidad, dotada de un valor intrínseco y propio que ejerce dentro, pero también fuera del Estado. Los sistemas políticos modernos, sobre todo las repúblicas liberales o las democracias, se basan en la disociación o en la separación entre la persona y el Estado. Y a pesar que al día de hoy todas las formas de dominación política tienen una vocación de totalizar y de absorber, incluso en nuestro país, incluso en Chile, incluso en todos los países del mundo, la persona en su individualidad constituye un núcleo de derechos, constituye una esfera privada que se separa y se diferencia del Estado. Y la sociedad civil es ese espacio de interrelacionamiento de las personas por fuera del Estado. Todos los totalitarismos, cualquiera sea su forma y cualquiera sea la época en que se han presentado, tienen por objetivo y finalidad romper esta división. Romper la escisión que existe entre la persona y el Estado y hacer que ambos formen un solo núcleo duro, indisoluble. En tanto, la persona pasa a formar parte de un engranaje automático dentro de esta estructura de poder que se llama Estado. ¿Sí? El totalitarismo conceptualmente es la ruptura e invisibilización de la autonomía de la persona. Por supuesto que en las Atenas democráticas la persona participaba políticamente, no como en el ejercicio de derechos subjetivos o propios que tenemos hoy, sino como una idea de comunidad, una idea participativa comunitaria. Esto no ocurría, por supuesto, en el fascismo, en donde la persona se invisibiliza y el Estado ingresa hacia lo más íntimo de su privacidad. El Estado como fin en sí mismo está constituido por personas quienes le sirven de forma diaria y continua, donde los fines de las personas son los fines del Estado. Nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Imaginando al Estado como una estructura orgánica, mítica, a la cual nosotros debemos rendir culto continuo, diario, permanente, olvidándonos de nuestra individualidad, de nuestra autonomía, porque el Estado pasa a ingresar a lo más profundo de nuestro fuero íntimo. Maneja y conduce nuestras actividades, dirige nuestras intenciones y nos sostiene como parte de su estructura. Solo servimos al Estado como meros eslabones o herramientas dispuestas a su servicio. ¿Sí? Y acá nosotros vemos la parte final
vemos el concepto de Estado totalitario, del totalitarismo fascista. Pero ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se construye un Estado totalitario? Más aún, en tanto el Estado totalitario fascista nace de una democracia. ¿Cómo tan rápidamente alguien puede olvidar las dulces mieles de la libertad? Esa es la principal pregunta que debe llevarnos a reflexionar. ¿Cómo podemos abandonar el sabor a la libertad y perder nuestra autonomía, nuestra capacidad de raciocinio, nuestra racionalidad, nuestro cálculo de interés personal frente a una estructura dominadora absoluta? Esto forma parte de una estructura mayor que se fue construyendo y que tiene como componentes la primacía de un partido político único, la eliminación de competencia, la desconstitucionalización del orden jurídico de un Estado, desarmar, desarticular la base sobre la cual se cimenta el Estado, que es la Constitución. Eso puede hacerse de manera tácita, con la simple desobediencia, con el simple incumplimiento, la anomia constitucional, que seguramente les debe haber hablado a Hernández la clase pasada, la anomia, un disvalor tan grosero, tan lamentable. Y también se puede hacer con el ejercicio del poder absoluto, con un dominio personalista que conduce a reinterpretar o a reconfigurar el dominio del Estado, reemplaza la ley por la voluntad de la persona. Entonces, partido único, persuasión irracional hasta masificar, destrucción de la individualidad o la autonomía, anulación de mecanismos de participación. Y este es un punto central, porque ¿cuál es la lógica del líder? La lógica que trasunta un líder es la omnipotencia, la idea que todo lo puede, que a todos lados llega y en todos lados está presente. Y esto, la única forma de lograrlo, ¿cuál es? Generando un solo interlocutor. ¿Cómo lo hace? Masificando. El disvalor de la persona en su individualidad se va a traducir en la práctica en crear una masa. Esa masa, al invisibilizar a las personas, se transforma en un solo componente, que es con quien el líder habla. Entonces, la comunicación no va a ser del conductor, del gobernante, con el ciudadano, va a ser con la masa, totalmente desacreditada en su valor, cuya única función es legitimar la autoridad absoluta del líder. Esto se logra con una maquinaria muy pesada, pero bajo el incentivo de reacciones no racionales, de construir a la persona y solamente quedarme con la pasión, con lo reactivo, con lo involuntario, eliminando la capacidad de criterio racional, de crítica reflexiva, que nos lleva a trasladarnos desde el lugar de ciudadanos al lugar de simples súbditos arrodillados frente a un líder que pretende reinterpretar nuestras necesidades y valores. ¿Sí? Y esto se da sin duda alguna en la práctica por el control monopólico. Y acá estamos, el control monopólico de la economía, control monopólico del derecho, el control monopólico de la fuerza militar, el control monopólico de los medios de comunicación. La principal arma de dominación y sobre todo el control monopólico de la intencionalidad, de hacer creer que todos queremos lo mismo y eso es una sola cosa. Y esa sola cosa no sabemos cuál es, porque nos dictan quien tiene la capacidad de reinterpretar lo que queremos. ¿Esto es lógico? No. Escapa a cualquier categoría de análisis racional.
porque precisamente en el irracionalismo se escuda el modelo totalizador, eliminando e invisibilizando a la persona en su individualidad. ¿Esto es posible? Sí, esto es posible. ¿Es fácil que pase? Es posible. ¿Sí? La dificultad es simplemente una escalera. En tanto sea posible subir esa escalera, en algún momento nos vamos a enfrentar a esto. Esta ruptura de la diferenciación entre Estado, sociedad y persona es lo que se manifestó durante el fascismo italiano, durante el nacionalsocialismo alemán, con distintos objetivos, con distintos fundamentos, pero en ambos coincidía la anulación de la persona en su individualidad y la penetración en su fuero íntimo. ¿Sí? Grego, ¿hay algo que te gustaría profundizar sobre el totalitarismo, sobre esta idea? Han leído, perdonen, han leído, por supuesto que ahora se ha puesto una suerte de moda y ha adquirido cierta relevancia. Hay libros muy interesantes de leer, Rebelión en la Granja, La Fiesta del Chivo, Un Mundo Feliz, me está faltando libros muy interesantes que yo... 1984, dice Charlie. Exactamente. Bibliografía muy interesante, muy accesible. En lo personal, a mí me resultó muy entretenido Un Mundo Feliz de Huxley. Muy, 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 muy entretenido por algunas cuestiones que hasta parecen tan presentes, tan vigentes, la idea del soma, de olvidarse de los problemas, de dirigirnos a los apetitos sensuales o sexuales y atrás de eso esconder el dolor, la angustia, de un mundo totalmente materialista, de vaciar de sentido las relaciones humanas, de dirigir los vínculos sociales. La verdad que es sumamente interesante y muy vigente, el vaciamiento del sentido de los afectos. Eh, no me quiero anticipar, pero si ustedes tienen intención de leerlo, pero en particular Un Mundo Feliz esconde en realidad una ironía. Era un mundo triste totalmente vacío de significado y de sentido, escondido bajo relaciones gélidas, ¿no? En donde se promovían las relaciones sexuales sin vinculación íntima, sin vinculación sentimental, donde si nos pasaba algo nos olvidábamos con un soma, una pastillita para olvidar problemas. Muy entretenido y yo les recomiendo que lo lean. Lo leí hace muchos años, pero cada tanto vuelvo. Bueno, a Grego, mí el libro de los que mencionaste, 1984, ¿cómo decirles? Te produce emociones más intensas que por ahí ver la película de terror más fuerte. Eh, Otro libro que realmente creo que es el que más realmente disfruté y me encantó es La Fiesta del Chivo, ah, porque me parece que después cuando a Vargas Llosa le dan el premio Nobel, la Academia Sueca dice que una de sus mayores virtudes es describir las estructuras del poder y que es un radiógrafo de los mecanismos de dominación del hombre por el hombre. Y en esa novela que habla sobre la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana, lo que uno puede ver es cómo un hombre que no tenía demasiadas cualidades, por eso uso la palabra cualidad, porque después lo vamos a ver en la clase que viene cuando veamos a Hannah Arendt, un hombre, si se quiere, le decían que era un abigeato, un ladrón de ganado, un hombre poco culto, cómo puede dominar y humillar a la totalidad de un país, incluyendo a la gente más digna, más preparada, más culta. Es impresionante cómo ahí, bueno, con un componente también de dominación sexual muy fuerte, cómo incluso se acostaba con las esposas de sus ministros y se los revelaba en las reuniones de gabinete frente a todos,
como una forma de humillar y de demostrar su primacía por algo del chivo. Y de alguna manera, bueno, esa es una obra magnífica, pero que realmente te permite ver que por más que cada dictadura en cada momento y en cada lugar tuvo su particularidad, o cada régimen totalitario o autoritario, todos tienen algunos elementos en común. Así que, nada, igual que Andrés, invitarlos a disfrutar de esas lecturas que nos enseñan mucho. Sí, la verdad que son muy interesantes. Sí, pueden empezar por cualquiera, la verdad, no quiero volcarles mi preferencia, pueden empezar por cualquiera, muy interesantes todas. Bueno, y vamos a entrar a la última instancia, para dejar también un espacio de preguntas, que es esta cuestión de definir qué es democracia y qué no es democracia, para evitar confusiones, pero sobre todo para tratar de llevar cierta luz y cierta claridad a una palabra tan mundanizada, una palabra tan ensuciada, ¿sí? Degenerada, una palabra, y esta es una palabra fea, con una carga fuerte, pero una palabra prostituida, vendida. Esto me ha llevado a mí muchas veces repensar cómo la misma palabra democracia queda envuelta en tensiones que ella no busca. Cómo cae presa de cuestiones discursivas o de falacias discursivas que buscan engañar a interlocutores y a los espectadores de una pelea de boxeo, ¿no? Imaginemos a la democracia como la que se encuentra dentro de un ring y está siendo golpeada por dos boxeadores. Y en realidad los espectadores ven desde afuera sin entender mucho. Y lo más extraño es que la democracia es la espada con la que muchas veces pretenden matarse o enfrentarse dos posiciones, ¿sí? Y cuestiones como la que vemos en Venezuela desde hace tanto tiempo nos lleva a repensar quién realmente quiere a la democracia o quién realmente es demócrata, ¿no? Maduro sustentándose en supuestas credenciales democráticas, institucionales, en donde él actúa de tal manera en honor a la propia democracia, busca ampliar la democracia, y por otro lado Guaidó, quien en mérito y en honor de la democracia busca derrocar o quitar del poder a quien se jacta de ser democrático. Entonces nos lleva a repensar, bueno, ¿y quién se salva al final? ¿Sí o sí va a morir la democracia? Si ambos son portadores del estandarte democrático, lo que va a terminar lastimada es la democracia. Bueno, y esto nos invita a repensar cómo esta palabra es tan vaciada de sentido, es tan lastimada, y lleva a que en su propio nombre logren sembrarse semillas que asfixian a las raíces democráticas. Entonces, cuando nosotros pensamos que esto está muy lejos, que el fascismo es algo traído de otro planeta, que ocurrió años luz de acá, que el nacionalsocialismo ocurrió en otras galaxias, en otras constelaciones, y no, la verdad es que fue la propia democracia quien le abrió las puertas, o mejor dicho, fueron estos actores quienes tomaron por la mano los picaportes e ingresaron. Ninguno de los dos fueron sujetos revolucionarios en términos de armas, ninguno tomaron el poder por la fuerza, ambos contaban con una plataforma de legitimación muy grande, que se puede contar de a millones, voces que se alzaban en su favor de a millones. Entonces nos hace repensar, ¿tan lejos estamos de esto? ¿Es posible que esto nos ocurra? Bueno, por supuesto que no hay que ser fatalistas y tampoco hay que empobrecer
las enormes condiciones en que nos encontramos nosotros. Estado argentino es un Estado democrático, un Estado constitucional de derecho y democrático, con una enorme fortaleza institucional. Pero esto hay que alimentarlo y regarlo todos los días para que no sean otras semillas las que crezcan. Y esto nos lleva a pensar que nos encontramos frente a dos extremos. Y acá vamos a posicionarme, esto me gusta trabajarlo mucho en la pizarra y colores y tiza, de pensar que tenemos en un extremo a la democracia y de otro extremo tenemos a las autocracias. Tenemos a la democracia como un modelo de gobierno que se construye multidireccionalmente, en donde se retroalimenta y también fundado en una ideología. La democracia, lamento por ahí decepcionarlo, es una ficción. Es una hermosa ficción que permite la pacificación o la resolución pacífica de los conflictos. ¿Sustentado bajo qué? Bajo un misterio, el misterio de la representación, en la cual un grupo de personas toman decisiones que nos resultan imputadas a todos nosotros. De manera que las leyes no son autoría del Congreso, sino que son autoría del pueblo soberano. Nosotros le rendimos culto a las leyes creadas a través de representantes elegidos por nosotros. Entonces, este diálogo de representantes y representantes es lo que consolida la participación. El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. La democracia es algo vivo, algo dinámico, que se va construyendo continuamente, en la cual existe un diálogo. Las decisiones de más arriba son tomadas en virtud de más abajo y vuelven a retroalimentarse. Hay un diálogo democrático, ¿sí? Esto es una ficción. Lamentablemente, las decisiones en la práctica la toman 257 diputados, menos, de hecho, el quórum es de 129, y para tomar las decisiones necesitan una minoría. Es decir, menos que 129 son los que pueden resolverlo. O, en definitiva, a través de un DNU, una sola persona, con 3 firmas, ¿no? Que son las que se establecen por ley, girando a la Cámara de Diputados, quien incluso sin pronunciarse puede llegar a aprobar un decreto de necesidad y urgencia. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, ¿qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno, pero es también una forma de vida, es un régimen político, que incluye un conjunto de creencias, un conjunto de valores. Es lo que denominamos vigencia sociológica de la democracia. Nosotros creemos y retroalimentamos la democracia. En la democracia encontramos el valor dignidad, el valor persona, el valor libertad, el valor participación. Y la democracia es también una forma de vehiculizar nuestras pretensiones, de que nosotros podamos participar en este orden. ¿Sí? La democracia es un ideal que está en continua construcción, continua. No podemos encontrar en la práctica una democracia perfecta. Si a lo mejor la pensamos como algo formalista, ritual, y bueno, mientras haya un sistema de partidos, mientras haya leyes antimonopolios, leyes de participación política, bueno, el conjunto de leyes o las promesas formales, podemos decir que estamos en una democracia. Sin embargo, hay que ir un poquito más allá, atrás de las leyes, ¿sí? A ver cómo esto se ejerce en la práctica. Sin embargo, del otro lado vamos a tener a las autocracias. Las autocracias, si nosotros imaginamos una pirámide, la tenemos que dar vuelta. La voluntad del Estado no se construye desde la base, sino desde arriba. Y desde ahí baja. La multidireccionalidad, el diálogo y la retroalimentación, que son las bases de la democracia, son reemplazadas en las autocracias por la unidireccionalidad, por el disciplinamiento verticalista, desde arriba hacia abajo. Y los ciudadanos dejan de ser tales para transformarse en subordinados. Dentro de los modelos autocráticos vamos a encontrar miles, podemos encontrar sistemas personalistas, sistemas autoritarios, podemos encontrar miles de formas, teocracias, miles principados, miles. ¿Qué es lo importante? Entender los componentes de cada uno y cómo de una democracia podemos ir debilitando sus componentes y habilitar una autocracia.
Porque entre esos dos extremos hay una línea en la cual podemos ir caminando o hacia un extremo o hacia otro. Las democracias débiles caminan hacia las autocracias, porque las democracias débiles habilitan los personalismos, habilitan la persuasión de sentimientos irracionales, habilitan la masificación, habilitan el dominio de medios, habilitan la concentración en cabeza de una sola persona. Y es importante descubrir todos estos síntomas en su instancia genética, cuando son apenas un yuyo. ¿Por qué? Si imaginamos esto como una quinta, yo aquí en mi casa la tengo una quinta en altura, y nosotros vemos que está creciendo al lado del tomate o al lado del perejil, algo que creemos que es parecido al perejil, pero le concedemos el beneficio de la duda y lo dejamos crecer. Si lo sacamos a tiempo, es así chiquitito, y lo sumo que perdemos. Nada, la duda. Sin embargo, cuando eso crece, junta las raíces y ya no podemos separar más el perejil del yuyo. ¿Sí? Imaginemos que estos síntomas están presentes, son visibles. Hay que saberlos leer y estar atento y utilizar las propias herramientas de la democracia para eliminarlos. ¿Sí? Porque acá hay otra trampa. El justificativo de la eliminación de esos vicios tampoco puede habilitar a que una persona asuma el poder de eliminarlos. El totalitarismo fascista nace bajo esta idea, bajo la idea de arrogarse la capacidad de saber qué es lo correcto, qué es lo bueno y actuar por sí mismo. Y decirle a las masas, síganme a mí que yo sé lo que es bueno, yo lo voy a hacer. Esto crece de forma indomable. Y cuando logramos identificarlo, los mecanismos de participación están viciados, los monopolios han crecido, los personalismos se han transformado más que en un autoritarismo, en un sistema autocrático absoluto, los sistemas de responsabilidad y rendición de cuentas están vacíos y ya es demasiado tarde. ¿Sí? Autoritarismo no es totalitarismo, podemos identificar muchas diferencias, no quiero que se pase más tiempo. Los autoritarismos pueden ser una fase genética de los totalitarismos, pero a diferencia de los totalitarismos, los autoritarismos admiten una competencia de partidos, no proscriben, pero se empoderan y predominan. Imaginemos una hegemonía. Los autoritarismos no destruyen la división o diferencia entre la persona y el Estado, pero sí impiden los canales de reclamo y van eliminando. Mientras vos te quedes en tus asuntos privados y no te opongas a mí, podés estar tranquilo. ¿Sí? Mientras vos no generes una reacción adversarial a la autoridad, vas a poder seguir. Y eso es lo que alimenta el autoritarismo, que es una desviación o un exceso de la autoridad. ¿Sí? Grego, tendría para seguir hablando muchísimo más, pero veo que hay preguntas, no me ha faltado casi nada. Sí, gracias Andrés. Yo vamos a leer algunas preguntas porque recuerden que arrancamos unos 15 minutos tarde, así que bueno, que se tenga que ir, digamos, no hay ningún problema. Acá en el libro vos hiciste referencia a cómo la palabra democracia se fue bastardeando y se utiliza para describir fenómenos que son objetivamente opuestos. O sea, uno puede decir cómo un argentino, y ya para hablar más claro y directo, cómo un argentino puede decir que Cuba, que tiene campos de concentración, presos políticos, es una democracia, y al mismo tiempo decir que Francia y que Argentina son también democracias. Y tenemos gente que sin embargo dice esto, o que incluye a Venezuela. Hay gente que incluso dice esto. Acá
La cita que yo les quería leer es de un análisis que está en esta edición de Lumen, del libro de Orwell, de 1984, que dice, a Orwell, que habla de Orwell, del autor de Rebelión en la Granja y de 1984. A Orwell parece haberlo irritado especialmente el extendido vasallaje de la izquierda al estalinismo, recuerdan, lo vimos la clase pasada con Mauro, a pesar de las pruebas abrumadoras de la naturaleza perversa de... Por razones más bien complejas, escribió Orwell en marzo de 1948, al revisar las primeras pruebas de 1984, casi toda la izquierda inglesa ha llegado a aceptar que el régimen ruso es socialista, aunque reconozca calladamente que, en espíritu y en la práctica, nada tiene que ver con lo que se entiende por socialismo en este país. Habla de Inglaterra. De ahí ha surgido una especie de forma de pensar esquizofrénica en la que palabras como democracia pueden tener dos sentidos irreconciliables y cosas como los campos de concentración y las deportaciones masivas pueden estar bien y mal al mismo tiempo. Bueno, esto es lo que algunos ponían del sistema que diseña Orwell como el ministerio del amor era el que te torturaba, el ministerio de la verdad era el que te mentía, y dice, el Ministerio de la Defensa es en realidad el que hace la guerra. O sea, cómo incluso cosas que nosotros tenemos naturalizadas al día de hoy, les ponemos nombres, y acá me permito decir, la democratización de la justicia, digamos, cómo al día de hoy, o sea, nosotros podemos ver cómo al día de hoy esta técnica que es el componente que va gestando y va llevando hacia el totalitarismo, que es una semilla que va creciendo cuando uno no la corta rápido, bueno, el lenguaje como componente central. O sea, si hay algo que nos diferencia, y no hemos hablado del lenguaje porque podríamos hacer, y capaz, mira, si algún día Sandra, mi profe, me da bolilla, podríamos armar algo que tenga que ver con el lenguaje y la política, Oh, porque me parece que es central para entender. Y volviendo al tema de Hitler y de Mussolini, eh, el tema de que la creencia en la democracia estaba absolutamente debilitada. Entonces, muchas veces cuando analizamos los procesos, tenemos que ver, bueno, cuál es la efectiva creencia de la gente de un determinado lugar en la democracia, y cómo muchas veces nos sorprendemos de cómo se generan dictaduras o totalitarismo o autoritarismo cuando vemos que la gente no cree en la democracia, a pesar de que use la palabra democracia. Y ahí, bueno, vemos el caso de que tanto Hitler como Mussolini fueron nombrados primeros ministros o cancilleres respectivamente por los jefes de Estado, por el rey en el caso de Italia, Víctor Manuel III, o por el presidente Hindenburg en el caso de la República de Weimar, en el caso de Hitler. O sea, ambos accedieron de manera democrática. Eh, y después, ¿qué más agregar que me parecía central? El aspecto de la violencia desde el poder y de cómo nos extorsionan con esta distinción que ya la tenía Vidal Campos entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Cómo, por el hecho de haber tenido un origen democrático, o sea, haber sido votado por el pueblo para llegar a determinado cargo, te dicen, no, vos no me podés tachar de autoritario o de totalitario porque yo accedí. Sí, el origen de mi poder puede ser democrático, pero el ejercicio del poder, que es una práctica permanente, también tiene que ser democrática. Entonces son los dos elementos. Y eso lo podemos vivir hoy, y de hecho lo vivimos hoy en día. ¿Y qué es lo que te responden cuando vos lo criticas? Bueno, ganar la elección. Entre elección y elección yo tengo un cheque en blanco para hacer lo que quiera. Bueno, ahí es una democracia mínima o electoral, sin el componente liberal, sin el componente republicano, que es una ficción vaciada de contenido. Bueno, son muchas las reflexiones que podemos hacer sobre esto, infinitas, pero bueno, de alguna manera, para ir cerrando, voy a ir leyendo las preguntas o los comentarios de ustedes. Cecilia Silva dice, si coincidimos con Maturana,
que con el lenguaje se construyen las instituciones, la sociedad, el mundo, por supuesto que es importantísimo analizarlo. Romina Enríquez pregunta, ¿es decir que el poder es legal pero no legítimo? Bueno, esa distinción también es clave entre la legalidad y la legitimidad. Como decía Andrés, Hitler no derogó formalmente la Constitución Republicana de la República de Weimar, no la derogó formalmente, no la derogó. Simplemente empezó a gobernar de otra forma, con otras leyes, y perdió vigencia real la Constitución, perdió vigencia real, aunque no formal. Y esto es un defecto de los abogados que no tienen los politólogos, que los abogados vamos a leer qué es lo que supuestamente rige los abogados de esta parte del mundo, no los ingleses. Pero de esta parte del mundo nosotros vamos a decir, bueno, ¿cuál es la letra escrita de la Constitución? Bueno, así es el régimen político en este país. No. Los politólogos van y dicen, bueno, ¿cuál es la efectiva vigencia y orden del poder en un determinado país? Es decir, ¿quién manda? ¿Quién manda? Bueno, puede haber una legislatura, puede haber un Congreso, puede haber una Corte Suprema, pero si la voluntad del Estado emana en definitiva de un solo hombre y no hay otro órgano, otra fuente de poder que pueda contradecirlo, que pueda frenarlo, y bueno, entonces por más que en letra escrita tengamos una constitución republicana, democrática, muy linda, no tiene ninguna vigencia en la realidad. Después, un comentario respecto de Kelsen, que Andrés citó ese libro fantástico que es Esencia y Valor de la Democracia. Bueno, ahí justamente dice que muchas veces la gente cree que la autocracia es la vía más efectiva para hacer la justicia. O sea, el valor justicia tiene una preeminencia muy fuerte, y bueno, dicen, la autocracia es la forma más rápida. La democracia no me sirve para esto. Andrés, si tenés algún comentario o has leído algo. No. Te voy a hacer alguna pregunta que estoy Sí. leyendo, que en algún tema que no haya... Ah, mira, esta es interesante. ¿Cuál es tu opinión sobre el sistema parlamentario? Sobre el parlamentarismo, Eh, bueno, breve. son cuestiones que meritan un seminario entero. Yo también tengo algunas cosas publicadas y escritas sobre la diferencia entre los presidencialismos y los parlamentarismos. A modo para profundizar, si ustedes quieren, hay una obra que no ha perdido vigencia, que es de Juan Linz, Parlamentarismos versus Presidencialismos. Hay alguna diferencia, así se llama la obra, Does it make any difference? Does it make any difference? Esa obra es muy interesante porque él termina acreditando, dando cuentas de que los parlamentarismos ofrecen más incentivos para las estabilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los parlamentarismos tienen separada la figura de la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno, lo cual permite transiciones políticas con un menor impacto. No son juegos de suma cero. Los presidencialismos, en general, vinculan en una sola figura la jefatura de Estado y jefatura de gobierno, y en ello se resume toda una voluntad política del Estado. Entonces, cada 4 años hay como un terremoto o un cimbronazo que lleva a cambiar todo, lo cual produce incertidumbre, temor, angustia, etc. Es muy común que en los sistemas parlamentarios los votos de confianza o desconfianza de los parlamentos hagan que caiga una de las figuras, que son generalmente los jefes de gobierno, y se mantenga el Estado como estructura de poder y se sigue normalmente. En ese sentido, los parlamentarismos son muy interesantes, lo cual no quita que no en cualquier país puede funcionar un parlamentarismo. Latinoamérica, América en general, tiene un culto a los presidencialismos y a las figuras personalistas o los presidencialismos que haría imposible pensar en un régimen parlamentarista. Aparte de la historia política europea, ha sido el calor de los parlamentarismos. ¿Sí? Toda la modernidad europea toma como modelo el parlamento inglés, y a partir de eso es como que se va creando. Hay algunas excepciones, en Europa casi todo es sistema parlamentario. Sí, ¿por qué dije lo del modelo inglés? Porque Vidal Campos decía que una cosa es la Constitución real
y otra cosa es la constitución formal. En Inglaterra, supongamos, no hubo una norma primero que dijera que el primer ministro iba a surgir de una mayoría, sino que de alguna manera ese primer ministro surgió porque en la práctica había un hombre que tenía una posibilidad de acercarse al rey y que empezó a tener, entonces es como que los hechos van antes que el derecho. En nuestro sistema, nosotros muchas veces con una bajísima creencia popular o convicción popular en la democracia, en la legalidad, en las normas, dictamos leyes, que creo que era Alberti el que decía las revoluciones caligráficas, y nos creemos que estamos transformando la realidad, porque desde un centro de poder, que puede ser un congreso, dictamos una ley, cuando en realidad no transformamos ni modificamos nada. Entonces, digamos, por eso yo hice esa aclaración sobre la diferencia entre el realismo inglés, pero bueno, este es un debate jurídico, pero que tiene implicancias políticas, y por eso insisto en que muchas veces los abogados o los que tenemos una visión institucionalista, nos quedamos en la formalidad y no vamos a la realidad. Por eso leer libros como el de Vargas Llosa, como el de La Fiesta del Chivo, y leer esos autores, te permiten, y lamentablemente los abogados dominamos la política en Argentina, entonces te permiten tener una visión realista. Y yo me permito decir, por ejemplo, acá en Córdoba, no hay voluntad del Estado que no salga del gobernador. A ver, ustedes, yo los desafío a que me citen una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que haya ido en contra de lo dispuesto por los últimos los últimos 6 periodos de mandato del peronismo en Córdoba. No hay uno solo. Díganme una ley que haya tenido que vetar el gobernador. Entonces, si todas las leyes, todos los decretos que impulsa el gobernador terminan teniendo una vigencia, bueno, podemos decir que en la formalidad hay una división de poderes, una separación de poderes, un sistema de pesos y contrapesos, un control al exceso, al abuso, pero en la realidad no. En la realidad, la voluntad del gobernador, que fue electo por el pueblo, es la voluntad del Estado. Porque el Estado, que se expresa a través de múltiples órganos, nunca contradijo en los hechos la voluntad de el que manda en la realidad. Por más que en la letra sigan funcionando, sigan sesionando, sigan dictando sentencias, etcétera, etcétera. Hay una cosita que veo que es reiterativa entre las preguntas y que puede llegar a ser interesante. Yo no suelo hacer consideraciones o pronunciamientos con tinte político, partidario, por una cuestión de honestidad intelectual y sobre todo por mantenerme con cierto rigor cientista o científico, ¿sí? Pero no dejo de ver que es reiterativo estas inquietudes o dudas que se plantean. Sí, en este sentido hay distintos modelos de democracia. En este caso, O'Donnell hace ya unos años planteó un análisis de la democracia que se llama democracia delegativa, donde explica un proceso de debilitamiento de la democracia participativa a través de autoridades que van asumiendo un poder personal, etc. Yo sí creo, y esto sí me atrevo a decirlo, que no ha sido bueno para Argentina la concentración autoritaria del poder y sobre todo el vaciamiento del control institucional que plantea la Corte Suprema y el Congreso de la Nación. En Córdoba hay lo que se llama una cláusula de gobernabilidad, al menos en el municipio de Córdoba, que es que el intendente goza de la mayoría automática del Consejo Deliberante, ¿sí? Y pese a que esto formalmente no está en la provincia, hoy la provincia cuenta con 2/3 partes más de las 2/3 partes, corregime Grego si es así, Sí, sí, de más. miembros de la legislatura, y esto es verdaderamente insano y es un síntoma de debilidad democrática. En la práctica, esto es un silenciamiento o un vaciamiento
del debate democrático. Entonces, no, creo que no es hasta honesto o no es sano hacer de la mayoría numérica un mérito para el propio gobernador. No habla bien del propio gobernador, porque recordemos que la democracia no se sustenta solamente por la fuerza numérica, sino bajo la creencia que el número es lo que más nos acerca a un pacto unánime, a una idea de consenso. Pero si goza de la mayoría absoluta, ya hay una unidad verticalista total entre un ejecutivo y un legislativo y se pierde la esencia de una república y de una democracia. Yo no haría en el lugar de él, ni de ninguno, mérito de gozar de una mayoría absoluta o ni siquiera una mayoría agravante. Quiero decir un ejemplo más, para que vean por qué yo admiro tanto el modelo inglés. El año pasado, el año pasado, Boris Johnson, el primer ministro inglés, se juntó con la reina y dictó un decreto por el cual cerró el Parlamento inglés por 5 semanas. Bueno, imagínense la reacción que tuvo, porque él estaba negociando el Brexit, y obviamente que él decía, yo esto lo tengo que sacar, y a mí el Parlamento me viene empantanando, me viene impidiendo sacar el Brexit, y esto tiene que salir. Bueno, volvemos a la definición de Kelsen, de que la autocracia muchas veces sí es más efectiva para lograr un propósito que la democracia. Pero bueno, al margen de eso, ¿qué pasó? Se presentó una acción judicial en contra de esta medida que llegó a la Corte Suprema del Reino Unido, que muchos no saben, pero se creó en el año 2009. Es una Corte Suprema muy joven, a diferencia de la norteamericana, de la nuestra, porque antes una comisión de la Cámara de los Lores actuaba como máximo órgano de justicia. Esta Corte Suprema que hizo, y está en YouTube el video de la presidenta de la Corte Suprema, Lady Hale, que en un fallo muy cortito, a los 7, 8 días de interpuesto el primer recurso en primera instancia, dijo que el decreto del primer ministro por el cual cerraba el Parlamento era nulo, de nulidad absoluta, y dijo, cuando entró el funcionario al Parlamento, porque ellos son muy teatrales todavía, a leer ese decreto y a cerrar el Parlamento, es como si ese papel hubiera estado en blanco. Es un acto que nunca existió. Por lo tanto, el Parlamento no se cerró, porque es un acto inexistente, nunca estuvo cerrado. Bueno, fíjense ustedes, y por supuesto que Boris Johnson tuvo que callar la boca y no pudo hacer nada. Me van a decir ustedes que este ejemplo es lo absolutamente contrario a una autocracia, porque acá hubo un jefe del Poder Ejecutivo con muchísima legitimidad popular que, sin embargo, fue frenado por un grupo de jueces no votados por nadie, pero que también expresaban la voluntad del Estado, en un sentido contrario, de otra forma, por otros medios, pero en definitiva ejercieron un contrapeso real y se restableció el orden que había sido roto por este abuso de poder. A mí me parece un muy lindo ejemplo, Sí. reciente, porque la verdad que hay tanta, y bueno, el libro de Albright que les decía, que hace un recorrido por el mundo, por Hungría, por Turquía, por Rusia, por China, por Corea del Norte, por Estados Unidos, que de alguna manera siembra un panorama sombrío, pero hasta el día de hoy subsisten y es posible vivir en un régimen donde los poderes estén realmente separados, donde el poder judicial con tanta soltura y legitimidad y autoridad le diga que no al jefe del Ejecutivo, por más que tenga el 70% de imagen positiva, y que ese fallo se cumpla con la misma autoridad, contundencia que el decreto de un gobernante popular y electo por el pueblo. Yo creo que ese es el modelo al que tenemos que ir, y de alguna manera este curso invita a reflexionar sobre todos estos aspectos, porque la evidencia está en que los países que han reducido o prácticamente eliminado la pobreza son los países que tienen este tipo de regímenes y no los que no. Así que, bueno, como reflexión final, por mi parte, a Andrés, agradecerte enormemente
tenemos, como ya has visto, porque has seguido los comentarios. Sí, eso estaba viendo que faltaba, pero sí, 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 está casi todo más o menos respondido. Por supuesto, me pongo siempre a consideración de algunas preguntas, material adicional. Esta pandemia por ahí ha dificultado y he tenido que salir a buscar lo que tenía a mano en casa. La mayoría la tengo en estudio y en la casa de mis padres, que también tengo una biblioteca, entonces he trabajado con lo que tenía a mano. Me voy a permitir, Grego, cerrar con la pequeña lectura de lo que, en lo personal, y esto lo confieso siempre, fue el disparador para mi afición en el derecho político. Cuando yo era estudiante en la universidad, es la fotocopia original, en ese momento trabajaba en fotocopia y todavía la conservo. Y esto es algo que generalmente no se lee, los prólogos y las introducciones nunca se leen de los libros, ¿no? No les voy a decir la fecha de lo que estoy leyendo, a ver si ustedes se imaginan. La democracia es la consigna que durante los siglos XIX y XX domina casi totalmente sobre todos los espíritus de esta tierra. Precisamente esta es la razón de que haya perdido, como todos los lemas, su sentido intrínseco. Copiando la moda política, este concepto, el más explotado entre todos los conceptos políticos, resulta aplicado a todos los fines y en todas las ocasiones posibles. Y adopta significados tan contradictorios en ciertos casos, cuando es que no ocurre, que la irreflexión usual del lenguaje político vulgar lo rebaja a una frase convencional que no responde a ningún sentido determinado. Este libro es Esencia y Valor de la Democracia. Y este prólogo fue escrito en 1927. Tiene más vigencia y actualidad que nunca. No dejo de aprenderme de alguien que hace 100 años nos previno de lo que podía acontecer 100 años después y que seguramente va a seguir aconteciendo. Les agradezco muchísimo a todos, agrego por el espacio. Ojalá pudiera tenerlos a todos juntos acá en una misma aula. Pero bueno, a la distancia les mando un enorme abrazo y gracias por escucharme tanto tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés. Un lujo tenerte. Me encantó la clase, estuviste clarísimo, contundente, todos te aplauden. Así que bueno, me quedo muy contento, muy agradecido, muy honrado con tu amistad y con tu generosidad para conmigo y con el instituto. Así que bueno, manda a vos y a todos un abrazo enorme. Nos vemos el jueves que viene, no se olviden. Cuídense y hasta el jueves, si Dios quiere.